y gracias a la invitación de la universidad y usted, doctor Juan Alejandro. Cuando me propusieron este espacio, pensé en qué podía darle, que siempre he querido brindarles a los estudiantes de la universidad y al médico general que se enfrenta al paciente pediátrico, que a veces les da muchísimo temor en los servicios de urgencias y que lo primero que hacen es llamar al pediatra. Y bueno, y de repente qué rico que se sientan mucho más confiados, mucho más tranquilos con el niño para hacer todo ese abordaje inicial. Entonces, de entrada es pensada en el médico general, de pronto el pediatra tiene más acercamiento a esta parte, pero uno que trabaja con médicos generales todo el tiempo en los servicios de urgencia se da cuenta que mientras empiezan el entrenamiento en pediatría, sí le tienen mucho temor a esta parte. El doctor Juan Alejandro ya estará en la presentación. Entrar en contacto con un paciente potencialmente inestable nos facilita mucho el trabajo. El hacer las cosas de una manera sistemática, ordenada y concadenada nos facilita mucho el trabajo. Entonces la invitación es hacerlo así, todos ustedes ya sepan hacer esta parte, es hacerlo de una manera muy sistemática. Siguiente, doctor. Entonces, en la diapositiva anterior, no sé si vieron, me la vuelves a poner, Juan Alejandro, la diapositiva anterior, ese reconocimiento, eso es lo que yo quiero que miren. El reconocer a este paciente pediátrico en el servicio de urgencias es como cuando vamos a un museo y vemos una pintura, una escultura, uno de repente no entra a tocar la pintura, no se lo permiten, sino que simplemente observándola uno se lleva una imagen. ¿Qué nos quiso decir el autor con esta obra? ¿Qué nos habrá querido decir con esta escultura? Simplemente viéndola uno ya se lleva muchas impresiones. Eso es lo que pretendemos hacer con ese primer abordaje, desde que entramos a la sala de urgencias y nos estamos colocando todos nuestros elementos de protección personal, empezamos a hacer desde ya un reconocimiento. Entonces, a eso es lo que los llevo. Y sobre todo en esta época de pandemia, que no podemos entrar en contacto con el paciente si no tenemos todos nuestros elementos mientras nos vamos vistiendo, es muchas las cosas que podemos ver inclusive desde un espejo, desde un vidrio, en el caso de las unidades de cuidado intensivo. Seguimos, doctor. Entonces, ¿cuál es la importancia? El niño generalmente no responde a las preguntas porque está muy pequeño, no habla, por miedo, porque los ve a ustedes y más disfrazados de astronautas que parecemos ahora, entonces le da miedo, por incapacidad, porque muchas veces la patología que tiene no le permite fonar en caso dado los CRUB, un cuerpo extraño, o de repente el niño tiene alguna discapacidad para hablar. Realmente en pediatría extraemos mucho la información de los padres, a veces no llegan con los padres, llegan con otros cuidadores que no conocen mucho los niños, nos está pasando mucho hoy en día con las abuelas y con las niñeras, ellas a veces no conocen mucha la información. En pediatría también pasa algo que es muy triste y que se tiende a minimizar la enfermedad, entonces como son niños, entonces los problemas son chiquitos y no, realmente ellos tienen enfermedades muy complejas y terminan en unidad de cuidado intensivo. Y lo otro es que suele ser difícil extraer los datos del examen físico porque requiere mucho de conocer la etapa del desarrollo, el neurodesarrollo del infante para saber qué puedo yo encontrar. Un ejemplo de esto último, de que son difíciles encontrar los datos al examen físico, es que signos como Kerlin y Brusinski no se integran y no aparecen alrededor de los 18 meses a 2 años. Y Babinski puede seguir apareciendo hasta los 18 meses. Entonces hay muchas cosas que los niños todavía se les dificulta a algunas personas evaluarlas, o porque hacen defensa abdominal a la palpación, porque es muy difícil hacerles un fondo de ojo, porque tú le dices a un adulto, focalice aquí la lucecita y mire fijamente, el adulto te colabora, el niño de repente no. Entonces son muchas cosas del examen físico del niño que se hacen más difíciles. Seguimos. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta apreciación pediátrica de emergencia, que le vamos a llamar así? Vamos a hacerlo de una manera organizada. Primero vamos a hacer un triángulo de la evaluación pediátrica, luego seguimos con una apreciación fisiológica primaria, que es el ABC de primario, luego seguimos con una apreciación anatómica secundaria, el ABC de secundario, y por último vamos a pasar a una evaluación terciaria, que es en la que se incluyen los paraclínicos. Entonces, miren que hasta allí no hemos hablado en ningún momento de paraclínicos y todo esto lo podemos hacer en los servicios de urgencias. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en ese triángulo de la aproximación pediátrica? ¿Qué me permite hacer? Estimar la gravedad del paciente, determinar la prontitud y sobre todo el lugar para el tratamiento adecuado. De entrada yo hago ese triángulo y digo, este niño no está para dejarlo en la sala de observación de urgencias, yo mejor me llamo a la intensivista porque está para UCI.
o este niño lo paso a la sala de reanimación. Entonces nos va a permitir saber dónde, o de repente lo puedo mandar para la sala de nebulización porque no está tan grave, o lo puedo dejar esperando un poco más en la sala para ingresar los pacientes. Ojo que no establece un diagnóstico específico. En esto que pretendemos hacer cuando el niño llega y tenemos nuestro primer contacto, no importa el diagnóstico, que es un poquito cambiar la concepción de la que nos han llevado y la que nos han formado en medicina, y es llegue al diagnóstico, ¿sí? Usted tiene que trabajar para llegar al diagnóstico. En este momento no nos importa el diagnóstico, sino tener paciente para hacer diagnóstico. Dirige el tratamiento para restaurar la hemostasis. Por ejemplo, llega mi paciente desaturado. En este momento a mí no me importa saber si está desaturado porque tiene una neumonía, una bronquiolitis, un COVID. No, yo lo que necesito es ponerle oxígeno, ¿sí? Porque yo lo que necesito es restaurar esa hemostasis. Si mi paciente llega completamente deshidratado en shock, pues luego miro si el shock fue hipovolémico por diarrea o si es que está en sepsis. Bueno, lo importante para mi paciente en ese momento son los líquidos. Entonces también es ir mirando tanto de manera vertical como horizontal el paciente. Previene la progresión de insuficiencia respiratoria o choque de la manera en la que yo voy haciéndole o tomando conductas con mi paciente y no precisa pruebas, que esto es lo más interesante, y es que solamente siendo un muy buen clínico puedo hacer esta evaluación. Siguiente, doctor. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa en este caso? Aprender una evaluación sistemática, ya lo hablamos, en pediatría que permita priorizar, que esto es lo más importante, actuaciones de manejo inicial y que sea aplicable a cualquier paciente pediátrico en cualquier patología y motivo de consulta, pero especialmente en el paciente grave, ¿sí? O sea que esta es la evaluación que vamos a aprender a hacer para urgencias. ¿Qué va a permitirme? Estandarizar, estructurar, organizar lo que hacemos de forma intuitiva, lo que hemos aprendido a hacer en semiología, pero con unos pasos diferentes para llegar al diagnóstico, para luego decir diagnósticos diferenciales y para clínicos que el paciente necesita. Vamos a hacerlo de pronto de atrás hacia adelante porque es lo que el niño necesita. Siguiente. Bueno, entonces esto es lo mismo que les vengo diciendo. La evaluación vamos a hacer el triángulo, luego el ABC y después sí la evaluación inicial. En este triángulo de la evaluación pediátrica, yo pienso que nos llevan años luz las enfermeras. Y yo no sé si les ha pasado que llegan a los servicios de urgencias o han escuchado de repente cuando acompañan a sus docentes a los servicios de urgencias que la enfermera, la auxiliar más viejita, esa que todos confiamos y que sabemos que sabe muchísimo de pediatría o del área en la que esté, lo dice a uno, venga doctora, míreme este niño que yo lo veo como malito. O la enfermera te dice, este niño a mí no me gusta, ¿sí? Corra, porque esa persona intuitivamente ha aprendido a hacer este triángulo de la aproximación pediátrica, de la evaluación pediátrica, y tiene un muy buen ojo clínico, ¿sí? Entonces, vamos a aprender un poquito de ese ojo clínico que tienen nuestras enfermeras de antaño y a la que le tenemos que creer. Siguiente. Entonces, este triángulo se compone básicamente de tres lados. En uno vamos a ver la apariencia, ya vamos a desmenuzar cada lado, en otro el trabajo respiratorio del niño y en otro la parte circulatoria, el rojo. Estos tres componentes en conjunto me van a reflejar un estado fisiopatológico del paciente, un estado global, es decir, su estado de oxigenación, de ventilación, de perfusión y muy importante de función cerebral. Siguiente. Lo que ya les he venido diciendo, vamos a hacer es un cambio cultural, ya no va a ser qué tiene el paciente, qué diagnóstico tiene, sino qué necesita el paciente. Y en este tiempo de COVID, sobre todo, nos hemos dado cuenta que después es que nos damos cuenta que el paciente que tiene COVID, ¿sí? El paciente llega con dificultad respiratoria, con fiebre, con tos, o sea, una bronquiolitis, una neumonía, una crisis asmática secundaria a un proceso infeccioso, y después, tal vez con los exámenes, es que decimos, bueno, estos infiltrados en esta radiografía son de COVID, pero de entrada le estamos brindando al paciente líquidos, oxígeno, ¿sí? Sin importar realmente el diagnóstico finito. Siguiente. Bueno, ya les expliqué eso, establecer el tratamiento restaurador y sobre todo establecer prioridades para el paciente. Siguiente. Bueno, entonces vamos a mirar qué vamos a ver en cada aspecto del triángulo, sin tocar el paciente. Mire que la mano dice no toque el paciente, sobre todo porque los niños son muy celosos con los extraños de que los toquen y sobre todo en qué etapa su neurodesarrollo está. Hay unas etapas en las que el niño solo quiere mamá y papá. Por lo tanto, si usted va y se le acerca y lo toca, de entrada ya le está cambiando datos del examen físico.
Usted muchas veces tiene que ver el paciente antes de ponerle el fonendo, antes de desvestirlo, porque si llora, le va a cambiar muchos datos del examen físico. Entonces es muy importante hacer esta apreciación antes de entrar a invadir la intimidad del niño. Entonces vamos a ver qué cosas, el aspecto, cómo luce el menor. A mí, ¿qué me impresiona de ese niño? ¿Cómo está el tono? ¿Es un niño hipotónico, ¿sí? Como dicen las mamás, desmadejado? ¿O es un niño al contrario hipertónico, está convulsionando? ¿Cómo es la actividad del niño? O sea, el niño, yo llegué y está tranquila, está con su juguetico, cómo interactúa con su mamá. Entonces eso es muy importante, cómo está actuando, si está conectado con la mamá, si de repente se pone a llorar porque lo vio usted, pero la mamá lo coge y es consolable. ¿Cómo está la mirada del menor? ¿Es una mirada perdida? ¿No establece contacto? ¿O al contrario tiene oculoversión porque está convulsionando? Entonces siempre mirar la mirada. El llanto del niño. Hay un llanto, no sé, los que han tenido contacto con pacientes con meningitis, ese llanto irritable, pues que no para y no para de llorar. Los papás se vuelven más expertos en reconocer y ellos dicen, vea doctora, es que este no es el llanto de hambre, este no es el llanto de que está mojado el pañal, es un llanto que el niño no lo calma nada. Las palabras que habla el menor y si tiene habla entrecortada, el estado de somnolencia o cómo está de alertable el menor, todas esas cosas hay que evaluarlas. Todos esos aspectos deben estar bien para llevarle un chulito a esa parte de apariencia y decir, sí, está bien. Luego vamos a mirar trabajo respiratorio. Ojo, sin fonendoscopio, sin pulsoxímetro, porque no hay nada que alborote más a un niño que el frío del oxímetro, del fonendoscopio o la manguerita del pulsoxímetro. Ellos se sienten completamente invadidos. Entonces, mirar cómo es el trabajo respiratorio, si tiene retracciones, si tiene uso de músculos accesorios de la respiración, aleteo nasal, los ruidos respiratorios audibles a distancia, las sibilancias audibles a distancia, el estridor audible a distancia, el quejido respiratorio es fundamental y es un signo ominoso de falla respiratoria. Que yo siempre les digo a mis internos cuando estamos revisando la parte de falla respiratoria, no olviden ese quejido, que a veces lo confunden con el quejido por el dolor o con el quejido de incomodidad, ¿sí? Ese quejido es un signo ominoso de falla respiratoria. La posición del menor para respirar a veces se incorporan hacia adelante en posición maometana, bueno, para ayudar a mejorar la apertura de la vía aérea superior. Miremos esa posición al respirar. Y la parte de circulación la vamos a evaluar sin tocar pulsos. Simplemente mirando la palidez del menor, si tiene piel moteada o la cianosis, ¿sí? Entonces podría ser de circulación o color para que empiecen a hacer asociaciones. Y miren que yo ya de entrada, si tengo alguna de estas alteraciones en el triángulo, me tengo que poner mosca y tengo que pensar que algo está pasando. Siguiente. Miremos, por ejemplo, la apariencia de este menor que refleja el estado de oxigenación del menor. Entonces, miren el primer niño, o sea, está en posición, en buen tono, sentado, incorporado. Miren el segundo niño, cómo está. Está decaído, está con enoftalmos, ¿sí lo logran ver? Bueno, entonces es muy importante, siguiente, ver esa parte de la apariencia. En el trabajo respiratorio es importante tener en cuenta algo. En los niños el paro cardiorrespiratorio nunca se instaura de una manera súbita. El niño es un paciente muy agradecido. ¿Se les fue la presentación? Hola. Sí, señora. Bueno, entonces les sigo contando entonces mientras, bueno, ya la estamos recuperando. Entonces el paciente empieza con una dificultad respiratoria, inicialmente es leve, ¿sí? Luego se convierte en moderada o severa, nos hace insuficiencia respiratoria, hace falla respiratoria y por último el paro. Entonces el paro en mi niño es una cosa que se puede anticipar, es una cosa que yo puedo prevenir. Generalmente cuando uno llega a recibir turno y encuentra un paciente, no, es que hizo paro, el niño pasó divinamente toda la noche, doctora, pero es que de repente hizo paro. Y uno dice, qué raro. Y se va a mirar las hojas de signos y entonces se empieza a encontrar que es que ese niño toda la noche estuvo taquicárdico, taquineico, desaturado, que después se empezó a poner febradineico y que finalmente hizo la apnea y el paro. Entonces realmente son signos que hay que estar pendiente del niño. El niño avisa cuando va a hacer paro. Sigamos, doctor. Entonces, los que no están familiarizados con la evaluación de los niños,
se confunden mucho con las frecuencias respiratorias y frecuencias cardíacas. Recuerden que en los niños son mayores las frecuencias respiratorias y las frecuencias cardíacas que en los adultos. Esto es importante, sobre todo que ustedes como médicos retroalimenten a su personal de enfermería cuando están comenzando a trabajar en pediatría, porque muchas llegan a pediatría porque era el servicio en el que tenían disponibilidad, no porque realmente tengan esa afinidad. Entonces ustedes son los garantes y los que tienen que retroalimentar a sus enfermeras y decirles, venga, es que los signos vitales en los niños son estos y son diferentes a los de adultos, para poder que usted me avise cuando se salgan de los límites de normalidad. Entonces, los médicos generales deben conocer estas variables fisiológicas de pediatría. Entonces, lo que les venía diciendo, el niño de repente empieza con taquipnea, pero una vez se agotan sus reservas metabólicas y pulmonares, hace bradipnea y luego apnea. Entonces, ojo, de repente no es muy bueno si tengo mi paciente en urgencias que llegó taquipnéico y luego empezó a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Ese paciente sí está mejorando o antes está empeorando y ya está tornándose bradipnéico? Bueno, sigamos. Entonces, en el triángulo de la aproximación, bueno, la frecuencia, ya acabamos de ver, muy importante. Uso de músculos, aleteo nasal, los sonidos anormales y ojo, miren la entrada de los pulmones y el movimiento del tórax. Esto también podemos ver. En niños es un poco más difícil porque su caja torácica es más pequeña, pero si uno lo hace juiciosamente, en ellos puede notarse el desbalance tóraco-abdominal y sobre todo cuando hay neumotórax puede haber un tórax que expanda mejor que el otro. Entonces, sí es importante que miremos esta parte en los niños. Bueno, seguimos en circulación. No sé si logren ver en la otra diapositiva, en la tercera imagen, unos dedos cianóticos, ¿sí? En los niños sí se puede ver una circulación central del paciente morado o cianótico. Entonces, esto es lo que pretendemos ver en circulación. ¿Listo? Sigamos. Entonces, mire, vamos a ver esta parte que es muy interesante y es cómo cojo los tres triángulos los tres lados del triángulo. Apariencia. Si todo está normal, todo es N, normal, el chino está estable y puede esperar en la sala de espera a que yo atienda a otro paciente más grave. Si en la apariencia hay alteración, pero en la respiración y en la circulación todo está normal, yo debo pensar que hay un déficit neurológico, que el paciente de repente puede tener, por ejemplo, una convulsión, o que puede estar empezando con una meningitis. Entonces, la apariencia es muy importante para mirar el estado neurológico. Si yo tengo una apariencia normal, pero alteración en la respiración, debo pensar que ese niño tiene una dificultad respiratoria, ese es su estado fisiopatológico. Entonces, antes de empezar a pensar, ¿será que es asma? ¿Será que es bronquiolitis o neumonía? Pues piense que su niño muy probablemente va a tener que pasar una sala de IRA y va a tener que ponerle oxígeno. Si yo tengo alteración en la apariencia y en la respiración, debo pensar en una falla respiratoria, o sea que la insuficiencia ya pasó de dificultad respiratoria a falla respiratoria porque ya hubo compromiso del sistema nervioso central. Si yo tengo apariencia y respiración normal, pero circulación alterada, debo pensar que hay un shock que puede estar compensado, pero hay shock. Ojo que es importante tener en cuenta que también nos pasa mucho en los servicios de urgencias donde la primera impresión la hace el médico general y es que si le toman signos vitales al niño y lo ven normal, no piensan en shock. Claro que puede haber shock en su etapa compensada, entonces es muy importante mirar eso. Si encuentro apariencia alterada y circulación alterada, pues entonces un shock descompensado y si todo lo último está pasando, ojo que ese paciente va a pasar la reanimación, va a estar en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, miren que de repente, si yo todos los triángulos todos los lados del triángulo los encuentro alterados, este es un niño que va para sala de reanimación, no para consultorio normal. Entonces, es la importancia de hacer este triángulo adecuadamente. Sigamos. Bueno, ya otra vez les recuerdo el triángulo. Miremos estas imágenes, el primer niño está con oxigenito y no sé si lo logran ver muy bien, él es el mismo niño de la imagen de abajo donde tiene falla respiratoria, se ve la retracción. Gracias, doctor, por el acercamiento. Ahí se ve la retracción. Y en el niño de arriba superior derecho, es una niña que se ve, pues, somnolienta. De entrada, yo pensar, si encuentro un niño así, que hay alteración del estado de conciencia y que si además tiene alteración circulatoria, pues estoy cursando con un shock. Y el niño de abajo es un niño que si lo encuentro así, lo estimulo y no me responde, debo pensar en un trastorno neurológico. Y hasta aquí no tuve necesidad de tocar mi paciente. Siguiente.
Siguiente, Juan. Ah, bueno, están reduciendo. Listo, pasemos a la siguiente. Eso ya les había comentado. Bueno, entonces vamos a hablar, listo, identifique que los 3 lados del triángulo están alterados. Me voy a llevar a mi paciente a la sala de reanimación. Vamos a empezar el proceso de reanimación. Vamos a hablar unos tópicos de reanimación en esta charla también. Bueno, yo se los había dicho ya, la mayoría de los paros cardíacos empiezan, los niños nos avisan que van a hacer paro cardíaco y sus ritmos terminales en pediatría generalmente son la actividad eléctrica sin pulso y la bradicardia. Ojo, generalmente. Esto no quiere decir que los niños no hacen taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Los pacientes pediátricos también hacen eso, alrededor de un 24% de los casos. Muy rara vez es un evento de instauración súbita, el niño ya no la venía cantando y no le paramos bolas, minimizamos la enfermedad en el niño. Los niños suelen sobrevenir secundarios a progresión de insuficiencia respiratoria y choque. Es ese niño que iba con diarrea y que la mamá nos decía que estaba vaciado y nunca le pusimos cuidado. Bueno, luego nos hace paro y el niño sí nos está avisando. Sigamos. Bueno, la sobrevida. Hablemos de sobrevida en niños para que se entusiasmen a reanimar niños. Tienen mucho mejor sobrevida que los adultos. Claro, su maquinaria es nueva, su motor es nuevo, tienen mucha mejor sobrevida. Cuando la insuficiencia o paro respiratorio están antes del paro cardíaco, tiene una sobrevida hasta el 97%. Es muy buena sobrevida. Cuando hay bradicardia, sistolia, actividad eléctrica sin pulso, cuando hay bradicardia y esto pues cursa hacia sistolia, actividad eléctrica sin pulso, tiene una sobrevida del 22 al 40%. Y cuando el ritmo inicial es una TB o una fibrilación ventricular, la sobrevida es del 33 al 40%. Bueno, sigamos. Entonces, hicimos ese triángulo de la aproximación pediátrica, identificamos el estado fisiopatológico del paciente, iniciamos una terapia de recuperación de la homeostasis del paciente, después debemos hacer una evaluación primaria. Esa evaluación primaria es válida para los servicios de urgencias y de consulta externa y es importante que lo hagamos sistemáticamente. Y yo creo que ustedes ya en los cursos de ACLS, el PALS, del TLS, bueno, todos los cursos que ven, siempre les han dicho A, B, C, D, E. Pero ¿por qué se les olvida? No sé. Nunca hacen la E, la D la hacen mal. Lo importante es hacerlo sistemáticamente. Entonces, por eso estas figuritas, como para que recordemos un poquito de cómo aprendíamos en la etapa preescolar, que aprendíamos con colores y con figuras geométricas, para que hagamos asociación, siempre hagamos asociación. Siguiente, entonces, en vía aérea, ¿qué vamos a mirar? Si está despejada, ¿sí? Si hay un cuerpo extraño y si lo veo y lo puedo sacar, nunca ciegas intentar sacar un cuerpo extraño. Si es mantenible o no mantenible, depende de su estado neurológico, muy probablemente. Y para esta vía aérea siguiente es muy importante tener la posición del paciente. Posicionar al paciente, recuerden que el niño tiene un occipucio prominente y muchas veces solamente con posicionarlo se va a despejar la vía aérea. Entonces, no solamente la visualizo, sino que la trato posicionando el paciente. Siguiente. En ventilación, ¿qué vamos a ver? Frecuencia. Ahora sí, con el fonendoscopio, porque ya no es el triángulo de la aproximación, sino la evaluación primaria. Entonces, aquí sí me pongo el fonendo. Y aquí sí ausculto en los 4 espacios. No solamente le pongo el fonendo en un solo sitio, sino lo debo poner en la región axilar, en la región anterior del tórax, mirar cómo expande mi paciente. Y aquí sí le voy a poner el oxímetro al niño. Entonces, en esta parte fundamental, ahí sí voy a necesitar oxímetro. Y una cuñita, yo sé, y sobre todo los estudiantes de medicina cuando empiezan a rotar en sexto conmigo, en sexto en pediatría, cuando veíamos pediatría en sexto, andan con las pinzas de oximetría portátiles. Yo siempre les digo, esas pinzas no son para niños. Esas pinzas se pueden empezar a usar después de los 10 años. Si ustedes miran en la clínica, lo han aprendido conmigo, usamos los sensores pediátricos, que son mucho más específicos. Y otro problema que tienen esas pinzas, que igual yo la tengo para mi consultorio, pero sé que no son elementos que están siendo calibrados cada mes o cada 2 meses como en los servicios de hospitalización y urgencias. Entonces, muy importante tener el adecuado instrumento para evaluar la oximetría del niño, porque a veces dan falsos positivos y falsos negativos, se la ponen un momentico y salen corriendo. Lo otro es, esperen que haga curva el monitor y que la frecuencia cardíaca que les refleja ahí coincida con la del niño, porque a veces pasa 92% de oximetría
y frecuencia cardíaca 80. Y yo, venga, pues es un niño de 2 meses, no puede tener una frecuencia cardíaca 80. Miremos a ver si coincide o no. Entonces es importante también que ustedes tengan en cuenta eso y que se lo enseñen a su personal de enfermería. Siguiente. Bueno, en circulación, ¿qué vamos a ver? Frecuencia cardíaca. Vamos a tomar presión arterial. Y esta también ha sido una lucha en los servicios de urgencias. Los niños tienen presión arterial y de repente puede ser la única oportunidad en la vida que tenga ese niño de que le detecten una hipertensión arterial, ¿sí? Por una coartación de aorta de repente. Entonces, tómenle presión arterial a los niños, ¿sí? Ah, es que está llorando. Pues espérate, cálmalo. Vuelves y la tomas en un ratico cuando lo hayas vuelto a vestir y se haya consolado. Pero presión arterial a los niños es fundamental. El llenado capilar se hace igual que en los adultos. Y ojo, los pulsos. A veces le toman el pulso radial, pero lo más importante es que los pulsos sean comparativos. No solamente de una extremidad a la otra, sino centrales y periféricos. Evaluar frialdad distal en los niños, ese gradiente térmico. Cuando los tocamos de repente en el brazo están calientes, pero en la mano están muy fríos. Ese gradiente térmico es muy importante. Y dentro de la circulación tenemos que evaluar la circulación renal con la diuresis. Entonces, ¿y uno cómo hace para saber que el niño está orinando? Bueno, pues pregúntele a la mamá. Quítele el pañal y mire qué tan húmedo está. Mamá, ¿cuántas veces le ha tenido que cambiar el pañal al niño hoy? Y las mamás son muy juiciosas, sobre todo ahora son más juiciosas. Y ellas le dicen, ve doctora, es que hoy el niño no le cambias ni una vez el pañal o desde ayer no me orina. Pregúntele eso a la mamá. Siguiente, el déficit neurológico que vamos a mirar. En los niños es muy difícil a veces hacer el Glasgow, porque si en los adultos lo hacemos mal, pues imagínense en los niños que no y que su etapa verbal no está igual desarrollada que en el adulto. Una cuñita muy importante, miren pupilas en niños, eso no tiene ciencia, no les estoy pidiendo un fondo de ojo, pues, les unas pupilas. Hace poco nos llegó un niño vomitador, 2 meses vomitando, 3 tratamientos antiparasitarios en el pueblo, que por eran unos parásitos, y cuando llegó a urgencias lo tuvimos ahí, gracias a Dios le habíamos visto pupilas normal, lo teníamos en estudio para el vómito, y estando en la clínica empezó a convulsionar. Vamos y evaluamos pupilas, anisocoria, ¿sí? Entonces, si no las hubiésemos evaluado en el servicio de urgencias, estar seguros de que estaban normales, ¿cómo nos hubiéramos podido defender y decir es que el evento ocurrió estando ya ahí? No fue que se nos pasó en la evaluación de ingreso. Entonces, muy importante esas pupilas en los niños y esta escala que en vez del Glasgow se propone en niños es el ABDI, saber si está alerta, si responde al estímulo verbal, al dolor o si definitivamente está inconsciente el paciente. Luego siguiente, examen físico completo, que es una de las, otra de las insistencias de la charla. Al niño hay que examinarlo completo, hay que desvestirle. ¿Le quitamos la ropa interior? Sí. ¿Le quitamos el gorrito? Todo. Al niño hay que examinarlo por completo, porque de repente en la parte de atrás encontramos en la espalda, en los genitales podemos encontrar lesiones. Es muy importante, miren, en esas evaluaciones completas de repente hemos encontrado cosas por las que no consultan, pero que son muy importantes atender en el niño. Condilomas genitales en una evaluación en trauma, bueno, entonces al niño también hay que hacer otro abordaje. Entonces, la evaluación completa en el niño es muy importante. Siguiente. Entonces, bueno, y la F, nunca se les vaya a olvidar, la E es de exposición y la F es de familia. En pediatría, y yo los oigo a todos decir, es que a mí me gustan los niños, pero lo que no me gustan son los papás. Hombre, pues entonces no trabaje con niños porque vienen acompañados de los papás. Y la familia es muy importante en la parte de pediatría porque son nuestros informantes, son los que nos ayudan a calmar los niños. Y no hay nada más desesperante que esta imagen de una mamá por la ventana viendo a ver qué le están haciendo a un pedazo de ella, porque sus hijos son un pedazo de ellos. Entonces, la angustia que tiene un familiar es enorme. Inclusive, los que han trabajado conmigo han visto, no hay problema que reanimemos delante de ellos, ¿sí? Eso les da seguridad de que estamos haciendo las cosas, de que hicimos todo lo que podíamos hacer. Obviamente, si no se sienten seguros, listo, déjenlos afuera de la sala de reanimación, pero mande a alguien a que acompañe a esa familiar, ¿sí? Esa persona está sufriendo. Y esa persona es fundamental para la etapa que sigue la evaluación, para la evaluación secundaria. Siguiente. Entonces, cuando hay una reanimación, eso llega a cantidad de gente. Siempre llega el estorbante, el que trapea, el portero a preguntar si deja entrar a más personas. Bueno,
esa persona que se quedó afuera, que usted la sacó de la sala de reanimación para que no le estorbara a usted, es fundamental para hacer esta evaluación secundaria, que es el sample. Y es muy importante que el que la vaya a hacer la sepa hacer y la haga rápido y corriendo, porque si no le van a empezar a dar una cantidad de datos que no le van a servir a usted en ese momento. Entonces, signos y síntomas de la enfermedad actual. Por lo que vino el niño al servicio de urgencias. Las alergias del menor, alergia a la dipirona, alergia al maní, y de repente se come una galleta de maní en el servicio, en el jardín, y por eso está con dificultad respiratoria por una anafilaxia. Entonces, alergias alimentarias y a medicamentos. ¿Qué medicamentos toma el menor? Ah, sí, es que él toma ácido valproico y no lo volvió a recibir y está convulsionando. Pues es muy importante saber qué medicamentos toma el menor, la historia clínica previa del menor, los líquidos y la última comida para saber si yo voy a intubar un paciente con estómago lleno, y los eventos y la evolución de esta enfermedad. No es que estaba con fiebre, pero le di Advil, pero entonces fui a una farmacia y le dieron metronidazol, esos eventos de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, mire que es una cosa muy sistemática. Entonces, ese familiar no me lo dejen afuera solo. Tiene datos importantes para ustedes. Siguiente. Entonces, miren que yo les dije, siguiente, bueno, yo les dije que era una cosa de colores y figuras geométricas, como cuando estábamos en la etapa de preescolar, para que no se nos olvide la evaluación, que debe ser sistemática. En el sample o en la evaluación primaria, en la que estaba en azul, vale la glucometría, que siempre les digo que es el quinto signo vital. Los niños hacen cetoacidosis diabética, claro, los tenemos desde los 2 años con cetoacidosis diabética. Pueden hacer hipoglicemia, esa es la causa de su convulsión, entonces no olviden tomar, porque a veces piensan, no, pues el adulto es el que hace el coma hiperosmolar, es el que hace diabetes, y entonces a él es el que le tomo la glucometría. No, al niño también. Y miren que después de hacer todo esto de una manera sistemática y ordenada, luego sigue una evaluación terciaria, que esa es la que incluye el cuadro hemático, los gases, la llevada a la placa de toras. Nunca lleva un paciente a una placa de toras sin tenerlo estable. Ojo con eso, que ya me ha tocado ir a recuperar pacientes de radiología que han subido sin haberles hecho toda esta evaluación. Siguiente. Bueno, con todas estas evaluaciones, de esa manera sistemática, yo voy a tratar de hacer unas categorizaciones de enfermedad. Mirar si mi paciente tiene una obstrucción de vía aérea superior, independientemente de que la causa sea el CRUB, una anafilaxia, una obstrucción por cuerpo extraño. Mirar si es una obstrucción de vía aérea inferior, sea bronquiolitis o asma. Mirar si el problema es tejido pulmonar, por una neumonía, por ejemplo, o si el problema es de alteración del control de la respiración por un tumor, una meningitis. Entonces, todo eso lo que yo quiero hacer es una categorización. Vuelvo y les digo, a mí de nada me sirve mandar un paciente para el cementerio con un diagnóstico de neumonía multilobar por COVID, ¿sí? Yo lo que necesito es resolverle la urgencia al paciente. Sigamos. Lo mismo en el caso de shock, tratar de categorizar según la sintomatología, si es hipovolémico, distributivo, cardiogénico o obstructivo, para empezar el manejo rápido del paciente. Siguiente. Y vuelvo y les repito, insuficiencia respiratoria, de choque hipovolémico, me van a llevar a insuficiencia cardiopulmonar, luego a paro, o una etiología cardíaca, que también es frecuente en niños, pacientes con cardiopatía congénita, que me hagan un paro cardíaco de entrada, pero esa es la excepción. No, un muy pequeño porcentaje de la población tiene patología cardíaca congénita. Entonces, aunque cada vez vamos a tener más niños con sobrevida de patología cardíaca congénita, pues no es lo usual. Siguiente. Bueno, vamos a mirar otras cositas de reanimación. Las compresiones torácicas, siguiente. ¿Cómo son en pediatría? Para diferenciarlo de lo que ustedes ya saben de adultos. Entonces, cuando son con un solo reanimador, que eso no es lo que ocurre, siempre tenemos más de 2 reanimadores en un servicio de urgencias, porque no estamos hablando de atención prehospitalaria ni que estamos pues de paseo en la selva. Siempre hay más de 2 reanimadores. Entonces, si tengo un solo reanimador y tengo que ir a activar un código azul, pues entonces la relación son 30-2. ¿Por qué tienen que haber más ventilaciones que en adultos? Porque la principal causa de paro en niños es la hipoxia. Entonces, por eso siempre voy a privilegiar la ventilación en esta etapa de la vida. Cuando son con 2 reanimadores, 15-2. Ojo, si tengo una vía aérea asegurada, hago 100 a 120 compresiones por minuto. Pero la AJA nos dice que cuando yo estoy en un servicio de urgencias y tengo un dispositivo bolsa máscara con cánula de Gebel,
lo puedo considerar una vía aérea asegurada para efectos de esa relación de compresiones. Entonces yo ya comprimo seguido 100 a 120 por minuto. ¿Y cuándo iniciarlas? No solamente cuando el paciente esté en los ritmos de paro o de colapso, sino cuando su frecuencia cardíaca esté por debajo de 60, con una pobre perfusión, pese a una adecuada oxigenación y ventilación. En cuanto a un paciente con bradicardia, lo primero que debo dar es oxigenar al paciente, porque ya sabemos que la primera causa de paro en niños es la hipoxemia. Si no me mejora con eso, debo empezar con presiones. Siguiente. Y yo sé que muchos del público, de los que están aquí, son internos. Seguimos, doctor Juan Alejandro. Entonces, afortunadamente yo sé que a ellos no les va a pasar eso, sobre todo después de pasar por pediatría, pero pues para que cuando estemos solos en la sala de urgencias y nos activen un código, sepamos qué hacer, es muy importante. Desfibrilador en niños, seguimos. Claro, los niños también hacen taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Ya les había dicho que era aproximadamente el 24%. Bueno, sí, el 20 al 25% son ritmos desfibrilables. ¿Se puede hacer descargas inclusive en menores de 1 año? Sí. No hay una evidencia suficiente en menores de 1 año, pero pues tienes el desfibrilador y te está diciendo el DEA o el desfibrilador de la institución que es un ritmo desfibrilable, pues si se va a morir igual, pues darle chance es válido. Los joules con las que se debe hacer, de 2 a 4 joules la primera descarga, 4 joules por kilo la segunda y más de 4 joules la tercera descarga. Seguimos. Una invitación, sobre todo para los estudiantes e internos que están aquí, que se van a ir a hacer rural. Ustedes no saben dónde les toca rural y yo sé que ya les ha tocado a muchos de sus compañeros ir a hacer rural a unas zonas en las que no pensaron, inhóspitas, donde no encuentran nada y donde son el único médico en kilómetros a la redonda. Pues aprender a hacer un acceso intraóseo, les sugiero que lo aprendan a hacer antes de irse, ya sea con la aguja intraósea con la que se disponen los centros de simulación o con una aguja de un calibre grueso. Es salvador de vidas porque a veces es imposible colocar acceso en niños. Y los que trabajan en adultos se sorprenden. Pues claro, los niños tienen unas venas absolutamente más pequeñas que los adultos y cuando hacen el shock vasoconstrictivo no hay quien canalice a esos niños. Entonces el acceso intraóseo es muy importante hacerlo. Siguiente. Bueno, y otra cuñita para ustedes estudiantes. Yo sé que son de la generación digital y todo lo quieren hacer en la calculadora y para multiplicar por 10 o dividir por 2 sacan la calculadora, pero yo necesito que una cosa que no pueden hacer en calculadora son los medicamentos de reanimación, ¿sí? Entonces necesito que se aprendan, siguiente, la dilución de la adrenalina. Recuerden que ustedes no le pueden decir a una enfermera en un estado de reanimación, póngame 0.1 miligramo de adrenalina, porque no va a saber cómo hacerlo. Entonces recordemos, una ampolla llevado a 10 centímetros y le coloco 0.1 cc por kilo de esa dilución. Y eso debe ser automático. No puedo andar consultándolo en Google y tampoco puedo andar sacando la calculadora porque mis manos van a tener guantes, probablemente van a estar untadas de sangre, de fluidos del paciente o las voy a tener ocupadas en la vía aérea. Tengo que tener la capacidad de estar en la vía aérea a la vez estar respondiendo o indicando cómo coloco ese medicamento. Porque en el mundo ideal voy a tener 5 personas en una reanimación, pero recuerden que ustedes pueden estar en escenarios diferentes, en los pueblos, en los rurales, donde ustedes sean el único médico y de repente estén con la auxiliar de enfermería recién graduada, con la enfermera que apenas está comenzando. Entonces ustedes deben saber esta parte. Lo mismo los invito a que recuerden los medicamentos como la adenosina, la miodarona. Siguiente. Entonces, van a intubar, porque son ustedes los que van a intubar. Entonces se vuelven un 8. Porque para empezar empiezan, ¿qué le voy a poner para sedarlo? Ya me han llamado de los pueblos los egresados a preguntarme cómo es que era el midazolam, cómo es que era el fentanil, porque es que en adultos recuerdan mucho más fácil la dosis, si mucho le ponen toda la ampolla de midazolam, pero en los niños recuerden aprenderse las dosis por peso de los medicamentos para la secuencia rápida de intubación. Siguiente, y la elección del tubo. ¿Sí? Recuerden que hay muchos tamaños. A veces pasa, o que los traen con unos tubos y los metieron a la fuerza, y cuando uno les va a estudiar el paciente luego en las salas de los servicios de cuidado intensivo, hacen un cruc tenaz, hacen estenosis subglóticas porque les meten unos tubos demasiado grandes, o por el contrario, les meten unos muy chiquitos y entonces se vienen ventilando sus pacientes en las ambulancias y todo el aire se les está escapando.
por la vía aérea. Entonces, muy importante la elección del tubo, no olviden, edad sobre 4 más 3.5 cuando es sin balón o edad sobre 4 más 4 cuando es con balón. Y el número de ese tubo por 3 es hasta donde lo voy a introducir. Ojo con esto, puede sonar muy pendejo, muy fácil, pero ay, meten el tubo correcto, pero lo dejan muy afuera. Se montan con el niño en la ambulancia, no lo traen con sedación. ¿Qué pasa? El niño con los movimientos con la lengua saca el tubo y se les desplaza. Y llegan pacientes supremamente desaturados porque no se hizo una adecuada introducción y fijación del tubo. Entonces, ojo que a veces hace muy bonito y se les olvida esa fijación y el número hasta donde deben introducir el tubo. O por el contrario, meten ese tubo hasta la empuñadura, llega hasta acá, y viene monobronquial selectivo y el pulmón izquierdo completamente atelectásico. Entonces, estos son datos que son muy importantes y que desde mi experiencia sé que es importante que aprendan a manejar. Siguiente. Bueno, en los recién nacidos, esta fórmula que les di anterior es para niños de más de un año, pero en los niños, más de 2 años, pero en los niños menores, los tubos se eligen de acuerdo al peso. Entonces, llévense en este datico para el rural. Esto que también es muy importante, siguiente, es lo que uno quisiera ver cuando hace una laringoscopia. Y de repente, pues, con muchas laringoscopias que se ha hecho en la vida, sí, ya uno mete el laringo y eso es lo que ve. Pero si ustedes no están viendo eso, algo está pasando. O tienen mal posicionada la vía aérea o están usando mal la valva. Entonces, ahí es donde les vengo a explicar esto que sigue. Siguiente. Entonces, la valva recta es mejor en los niños pequeños porque la epiglotis es flexible y generalmente tiene una epiglotis más redundante para el tamaño de la vía aérea. Y ojo, la valva recta, miren en las figuras, para pinzar y levantar epiglotis, ¿sí? En cambio, siguiente, la valva que es curva es mejor en niños mayores que tienen una epiglotis más rígida y se coloca en la vallécula, ¿sí? En los talleres que hago con ustedes de reanimación, les insisto en esa parte, porque yo siempre les digo, a ver, ¿cuál? Curva o recta, las dos son número 1, ¿cuál le paso? Eso depende de dónde la vaya a poner y qué es lo que quiere usted con esa valva. Entonces, son otros tipsitos para atención en los niños en urgencias. Siguiente, esta tabla de Orozco se las recomiendo tenerla en los servicios de reanimación, porque por más de que estemos hablando de todas estas cosas que queremos hacer en la aproximación en el paciente en el servicio de urgencias crítico, sé que a veces, si uno no lo está haciendo todos los días, se le olvida, es como si a mí me preguntaran en este momento, después de tantos años de estar haciendo pediatría, algo de ginecología o algo de geriatría. Entonces, de repente es importante que traten de conseguirla. Esa tabla, lo que me permite, no sé si logran ver en la figura a mano derecha, es extenderla en el paciente. De la estatura del paciente se me va a marcar como el color, entonces el color, por ejemplo, morado, ahí me va a decir qué dosis de midazolam, qué dosis de fentanil, qué valva le pongo, qué número de tubo, qué guía utilizo, qué cánula de guía del saco. Entonces, en un momento de reanimación y angustia puede ser una ayuda para ustedes. Y siguiente, y lo otro que les quiero hacer cuñita, y de pronto la podemos dejar para una próxima sesión, es la reanimación en sepsis. Mira, el paciente en sepsis definitivamente va a terminar en una unidad de cuidado intensivo. Pero lamentablemente, cuando llega a una unidad de cuidado intensivo, ya es muy tarde, si las cosas no se hicieron bien desde urgencias. La sepsis es un diagnóstico del médico general y el manejo es del médico general, ¿sí? Entonces yo por eso insisto en darles este tema antes de que se gradúen, para que sobre todo ustedes sean los que identifiquen esta enfermedad. Vuelvo y les digo, si ustedes no la identifican y no lo mandan a tiempo, el paciente se muere. Entonces es muy importante que miremos estos puntos de reanimación en sepsis. Primero, en niños puede ser tan importante la temperatura alta como la hipotermia. Entonces, ojo con los niños hipotérmicos. Sobre todo menores de 1 año tienden a hacer hipotermia. Entonces, todos frescos porque nunca ha hecho fiebre y este niño realmente nos estaba mostrando una distermia porque estaba haciendo hipotermia.
La frecuencia cardíaca, entonces cuando ustedes miran las guías, la campaña Sobreviviendo la Sepsis, por ejemplo, entonces se guían por los datos de adultos y entonces nunca van a encontrar taquicardia en los niños. Entonces, ojo con los valores y las constantes vitales en pediatría. Taquicardia, 2 desviaciones estándar por un periodo de media hora a 4 horas. En niños menores de 1 año, la bradicardia sería que sean menores del percentil 10 por media hora por lo menos. La frecuencia respiratoria alta en los niños que tengan más de 2 desviaciones estándar, pero para eso les revisé ahorita la parte de cuánto es normal en pediatría. Los leucocitos, ojo con esa parte de leucocitosis. En este caso, antes me mencionan más leucocitosis de las que realmente son. Recuerden, es una cuñita, así como se van a llevar las constantes vitales en pediatría, saquen un hemograma normal en pediatría. Unos leucocitos de 25.000 en un recién nacido de un día de vida son normales, ¿sí? Unos leucocitos de 17.000 en un niño de 1 año son normales. Entonces, primero, mirar qué número absoluto de leucocitos tiene y luego mirar el diferencial que va cambiando a través de la vida. Recuerden que siempre va a haber más linfocitos que neutrófilos en los primeros 2 años de vida, luego eso se invierte. Entonces necesito que recuperen o que busquen y que se lleven para su sitio de trabajo, su primer nivel de atención, el hemograma normal en pediatría. Entonces, mirar que tenga alguno de esos 2 criterios y sobre todo temperatura normal, es muy importante, o conteo leucocitario alterado, pero eso depende de la edad del niño, lo mismo que las constantes vitales. ¿Qué pasa? Como no tenemos ese cuadro hemático y esas constantes vitales a la mano, no identificamos la sepsis, o por lo menos el CIRS, que tiene que haber CIRS dentro del contexto de sepsis. Entonces, ustedes son los abanderados de identificar sepsis. Siguiente, y les dejo la inquietud que una vez ustedes identifiquen la sepsis, realmente se hace exactamente igual la reanimación que en adultos, ¿sí? Porque los bolos son de 20 cc por kilo, cambia un poco las dosis de medicamentos, pero la reanimación es igual, la urgencia de los accesos venosos es igual, o sea, esta campaña Sobreviviendo a la Sepsis es exactamente igual en pediatría para la primera hora de reanimación. Pero lo más importante es que ustedes sepan identificar ese paciente séptico en el servicio de urgencias, que hagan un adecuado triángulo de la evaluación pediátrica, que luego hagan una evaluación primaria, secuencial y sistemática, que no se les olvide la familia para poder hacer una evaluación secundaria, que dejen de último la evaluación terciaria, que son los exámenes. La prioridad no es tomar exámenes, la prioridad no es trasladar el paciente a radiología. Si usted ve que su paciente necesita quedarse en reanimación, quédese con el paciente. No se lo deja a la enfermera canalizándolo y se va a atender a otro paciente. Ese paciente necesita que usted se quede ahí. Y por último, sigamos, doctor. Sigamos. La última, para terminar, es muy importante para que la gente no se muera, aprender a reanimar niños. Y los invito y los quiero invitar a que hagan el PALS con la universidad. Ofrecemos cursos de reanimación pediátrica, porque la única manera de uno tener una tranquilidad en un momento como estos, en los que la vida de un niño está en juego, pues es habiendo reanimado muchas veces, y mientras tenemos este acercamiento a la reanimación, practicar muchas veces en un centro de simulación. Eso realmente da muchísima tranquilidad. Yo no creo que haya otra manera de conservar la calma, sino haciéndolo repetitivamente y de una manera sistemática en estos momentos. No sé, esto es todo lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta o haya momento para preguntas, doctor.